En este video te voy a enseñar el presupuesto simple que yo utilicé para salir de la ruina financiera hace años. Este método me ayudó a organizar mis ingresos y mis gastos y a tomar el control total de mi dinero. Pero ojo, no solo se trata de números. Es una herramienta que te va a permitir vivir con menos estrés y mucha más tranquilidad económica. Te cuento, yo llegué a un punto donde no sabía a dónde es que se estaba viendo mi dinero. Y créeme que eso es una sensación horrible. Sientes que trabajas y trabajas, pero que el dinero no alcanza. Nunca ves un avance, sientes que el dinero como que se está perdiendo. Entonces yo me di cuenta que el problema no era tanto los ingresos, sino obviamente la administración y también la disciplina que yo le estaba poniendo a mi dinero. Así que después de muchos errores, muchos intentos fallidos, muchos dolores de cabeza, y sí, gracias a que soy contador y tengo la experiencia y el conocimiento, creé un presupuesto personal que me ayudó a organizarme y a salir de esa ruina que estaba en ese momento. Porque déjame decirte algo, soy contador y a mis clientes yo les exigía que manejaran todo de forma muy organizada, pero eso no aplicaba para mí. ¿Por qué? Porque no quería y porque el mero hecho de pensar de que no iba a poder utilizar el dinero en lo que yo quisiera me hacía mirar para otro lado. Siempre creemos que con no prestarle atención a algún problema financiero, solito se va a solucionar. Y lo que pasó al final es que tomé acción, pero ya cuando se me había caído todo. Así que me tocó volver a empezar desde cero. Pero bueno, eso es tema para otro video. Ahora yo te doy una buena noticia. Tú también lo puedes hacer sin ensayos y sin error, simplemente con actitud, disciplina y enfoque. No necesitas ser un experto en finanzas, ni pasarte horas frente a una hoja de cálculo. Todo lo que tú necesitas es un método simple que lo puedas mantener en el tiempo. Y en este video te voy a mostrar cómo es que lo vas a implementar. Yo sé, suena muy bonito y muy fácil, pero vamos a lo real. Si tú eres de esas personas que llega a final de mes sin un peso, estresado porque no saben que se le fue el dinero, o cada vez que le llega el pago del salario, ese dinero está destinado a alguna deuda o quizás algún gasto que no recuerdas. Entonces definitivamente este video es para ti. Y ojo con esto, crear un presupuesto no significa volverse tacaño o dejar de disfrutar la vida. Se trata de tener claridad y control. Porque dime algo, ¿de qué sirve tener dinero y no poder disfrutarlo por estar angustiado o estresado? Nadie quiere eso, ¿cierto? Con este presupuesto personal que te voy a mostrar, vas a poder entender con precisión en qué estás gastando tu dinero y cómo debes ajustar esos gastos para que te quede dinero libre a final de mes. Eso es como cuando tú limpias un cuarto lleno de cosas. De repente lo ves mucho más claro, más ordenado. Yo te aseguro que la paz mental que vas a adquirir con eso no va a tener precio. Y no te preocupes que aquí no van a haber términos complejos o cálculos imposibles. Es una hoja de Excel súper fácil de usar y que te va a ayudar a organizarte en cuestión de minutos y a saber exactamente en qué estás gastando tu dinero. Incluso te voy a compartir una plantilla que ya está listica para que no tengas que empezar desde cero. Listo, ahora sí vamos a entrar en materia. Te voy a mostrar cómo utilizar esta plantilla que yo mismo hice y que me ayudó a salir de esa situación financiera complicada. Vas a ver que no es nada del otro mundo, solo es cuestión de seguir el paso a paso y ver cómo tus finanzas empiezan a tomar orden. ¿Qué es lo que contiene esta plantilla de presupuesto personal? Esta plantilla de presupuesto personal tiene 4 hojas. A cada hoja hay que hacerle su propia modificación o su propia edición conforme a tu realidad económica actual. Tenemos la primera, que es el detalle mensual planeado, la segunda hoja, que es detalle mensual ejecutado, la tercera hoja, que se llama presupuesto consolidado por mes, y la última hoja, que se llama presupuesto consolidado año. Vamos a manejar el mismo orden que yo voy a manejar y así te va a quedar mucho más fácil, mucho más sencillo. Primero vamos a partir de unas reglas que debes cumplir con este presupuesto. ¿Para qué? Para que no se te vayan a dañar las fórmulas, para que no se te vaya a perder algún dato. Toda esta plantilla está formulada, hoja en hoja está formulada. Entonces, si de pronto haces algo que no debes hacer en alguna hoja, se puede borrar en la otra. Por eso es muy importante que sigas esta plantilla al paso en el cual yo te lo voy a ir mostrando. ¿Qué es el presupuesto personal? El presupuesto personal es lo que tú utilizas para desde ya saber qué es lo que tienes permitido, qué es lo que te vas a permitir gastar en un determinado tiempo, en un mes, en un trimestre, en un semestre, en un año. Y es muy importante que tú lo planifiques, lo presupuestes, lo planees antes de que empiece ese periodo a correr, porque de nada sirve empezar a hacer un presupuesto cuando ya se va a acabar el año o empezar a hacer un presupuesto cuando ya se va a acabar el mes. No, es muy importante que esto se haga, ojalá, año entero. ¿A qué me refiero con año entero? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Cuando estemos finalizando el año en curso, es decir, cuando estemos finalizando diciembre, tomar este presupuesto en la primera hoja que se llama detalle mensual planeado
Y van a hacer eso precisamente, planear lo que va a venir económicamente para ustedes en el año siguiente. Entonces ustedes deben planear cuánto es lo que ustedes quieren llegar a conseguir en ingresos, cuánto es lo que se supone, según su experiencia, su conocimiento en su propia vida financiera, se pueden dar el lujo de gastar hasta cierto tope. Si ustedes empiezan primero por adquirir el hábito de controlar los gastos, hicieron lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí en adelante lo que les falta es incrementar ingresos y hay muchas formas de poder incrementar los ingresos, pero nada se van a ganar si ustedes están incrementando ingresos, pero asimismo sus gastos están subiendo por encima incluso de los ingresos, no están haciendo nada. De nada me sirve a mí ganarme $1.000.000 y gastarme $999.000. De nada me va a servir. Si primero empiezan a cambiar ese chip de unas compras impulsivas, de una mala relación con el dinero, de hacer cosas que no deben hacer con el dinero y gastarlo solo en lo necesario, el ingreso va a ser el segundo foco al cual tienen que prestarle mucha atención. Entonces, lo primero, planear. Aquí es muy importante tener en cuenta 4 conceptos que van a ser los pilares al momento de que levantemos este presupuesto, sea para lo planeado o sea para lo ejecutado. El primer pilar, los ingresos. El segundo pilar, los gastos. El tercer pilar, los ahorros. Y el cuarto pilar, las inversiones. ¿Por qué hablo del ahorro y de la inversión? Porque ustedes pueden tener el dinero que quieran tener. Pueden tener sus ingresos en cierto tope, sus gastos un poco más abajo, y tener un flujo de caja que les dé para sus gastos diarios. Pero pasa algo, si ustedes tienen ese dinero adicional en una cuenta bancaria o la tienen debajo del colchón, ese dinero no se va a multiplicar. Y aquí la idea es que el patrimonio se multiplique. Si ustedes tienen el dinero quieto, sin invertirlo, sin ahorrarlo para más adelante, invertirlo, pues sencillamente el patrimonio no va a incrementar. Y eso es uno de los focos principales que hace el presupuesto. Saber cuánto recibo, cuánto gasto y cuánto tengo para poder ahorrar e invertir. Y ojo, no se invierte ni se ahorra después de lo que me sobró. Se gasta después de ahorrar y después de invertir. Que eso les quede muy claro. Entonces, basado en que en esos 4 conceptos es que vamos a empezar a organizar nuestra plantilla de presupuesto, empecemos acá con lo planeado. ¿Qué es lo planeado? Yo digo en diciembre, muy bien, basado en que yo de pronto soy asalariado, o basado en que soy independiente, basado en estos clientes, basado en lo que sea, pero con base a su propia actividad, a su propia realidad económica. Ustedes dicen, en el próximo año yo voy a tener un salario de tanto porque eso es lo que actualmente me están pagando en mi empresa o es lo que aproximadamente me gano yo con mis honorarios por si soy independiente o si tengo algún negocio y eso me genera dinero adicional. Eso es lo que yo me gano mensualmente. Entonces ustedes lo que empiezan aquí es a diligenciar esta plantilla de presupuesto en base a los ingresos de trabajo. Toda esta plantilla ya la diligencié en forma de ejemplo para que ustedes vean de dónde sale cada uno de los números. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La hoja de detalle mensual planeado está en color morado, cada una tiene su color representativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo planeado? Entonces yo digo, según mi realidad económica, según lo que yo ya creo, supongo, va a pasar el otro año en mi trabajo, y vamos a colocar aquí el ejemplo de una persona que es asalariada, vamos a colocar el ejemplo de un contador público para poder ser un poco más específicos. Entonces un contador dice, a ver, yo trabajo en una empresa de lunes a viernes, muy bien, y a mí me pagan $4.000 mensuales, listo. Se supone que durante el año siguiente va a continuar trabajando en esa empresa y suponemos que no le van a subir el salario, va a seguir siendo el mismo. Entonces tenemos que la persona se gana 4.000 y que el otro año va a seguir siendo igual. Entonces de enero a diciembre va a colocar los mismos 4.000 en cada mes que corresponda. Tenemos de enero a diciembre. También, como es contador, tiene 2 clientes por fuera de la empresa y eso, entre esos 2 clientes se gana $1.000. Y lo mismo, él dice, yo voy a ganarme también durante todo el año, cada mes, me voy a ganar $1.000 mensuales. Él está diciendo que al año se va a ganar $60.000, donde están representados 48.000 por los ingresos de su salario y 12.000 por sus honorarios. Aquí en la columna de ingresos hay unos conceptos muy genéricos que sé que le puede servir a la mayor cantidad de personas, pero si consideran que los quieren cambiar, perfecto, cámbielo. Y aquí una claridad para que lo tengan muy en cuenta y de pronto no vayan a dañar lo que viene más adelante. Si ustedes van a cambiar alguno de estos conceptos, lo van a cambiar justo en esta hoja.
en la que dice detalle mensual planeado, porque si no se les va a volver un salpicón eso más adelante. Entonces, si ustedes cambian solamente en esta hoja, no hay ningún problema porque en las otras hojas está formulado los conceptos con base a esta hoja de detalle mensual planeado. ¿Qué sigue acá? Los gastos. Igual, el mismo proceso. ¿Cuáles son los gastos que yo aproximadamente voy a tener que incurrir mes a mes con base a lo que yo conozco de mi vida diaria? Entonces, tenemos aquí gastos fijos y tenemos gastos variables. Es muy importante, pero muy importante, que logremos separarlos porque eso más adelante nos va a permitir darnos cuenta en dónde estamos fallando. ¿Qué son los gastos fijos? Los gastos fijos son esos conceptos, son esos gastos que yo debo pagar cada mes y que su valor sigue estando igual mes a mes. Ejemplo, el arriendo, de pronto el plan del celular, el plan de internet, quizás temas de seguridad social, que cada mes hay que pagar el mismo valor, no varía, por eso es un gasto fijo. ¿Y qué son los gastos variables? Hombre, pues la alimentación, de pronto la gasolina, de pronto parqueaderos, entretenimiento, que son cosas que no me cuesta lo mismo cada mes. Quizás por temas de inflación, la alimentación puede que hoy me cueste 10 y el otro mes me cueste 15. Entonces, eso varía. Por eso es muy importante separarlos, porque hay algunos gastos fijos que quizás yo no los puedo cortar. ¿Por qué? Porque el arriendo no lo puedo cortar, porque la seguridad social no la puedo cortar, pero quizás temas de suscripción, de gastos que estamos pagando sin necesidad, a veces ni siquiera sabemos que los tenemos, ya que son debitados automáticamente de la tarjeta de crédito o de la tarjeta de débito. Entonces es muy importante separarlos. Recordemos que estamos hablando de lo planeado, entonces yo planeo pagar el otro año mensualmente $1,000 de arriendo, 60 de plan de celular, 90 de internet, 300 de seguridad. Estos son ejemplos, ¿no? Y asimismo, se va a ir por el resto del año. ¿Qué me dice esto? Que durante el mes de enero de gastos fijos, yo tuve en total $1,450 y así hasta diciembre. Y al final me dice que en todo el año, porque todo está totalizado, es muy importante que acá no vayan a tocar ningún número que tenga fórmulas. Sí, ninguna celda que tenga fórmulas la van a tocar. Es más, ustedes analizan, solo lo que está en negro es lo que se puede editar. El resto que ya está en colores, pues son fórmulas, no las vayan a tocar. Seguimos con los gastos variables, la misma metodología que los gastos fijos, solo que aquí, como son variables, pues yo no sé exactamente cuánto me va a costar. Aquí sí les toca tirar promedios. Entonces yo digo aproximadamente, yo me gasto en mercado mensual $800, entonces voy a dejar esos 800 por todo el año. Y lo mismo en gasolina, en transportes, en parqueaderos, antojitos. ¿Qué son antojitos? Que quise un café, que quise una gaseosa, que quise un chocolate. Esos son ese tipo de antojitos que más adelante es el que nos va a permitir coger y exprimir lo que creemos que no se puede exprimir. Tenemos también entretenimiento y aquí pecamos mucho. Salidas a cine, salidas con los amigos, a cenar. Aquí en estos gastos variables es donde está el foco de lo que yo puedo tomar y jugar con eso, ya donde yo puedo entrar y tomar medidas. Esos gastos variables por lo regular tienen unos conceptos que no son necesarios, entonces hay que prestarle mucha atención. Una vez que diligenciemos los gastos variables, viene otro concepto, el tercer concepto que es importantísimo para nuestro presupuesto y es los ahorros. Los ahorros son importantísimos, como lo decía anteriormente, para incrementar el patrimonio, el ahorro y la inversión. Cada uno cumple una función distinta. Pero el ahorro lo que me está permitiendo a mí es tener ciertos tipos de reacción si el día de mañana llega a presentarse algo. Y ojo, que cuando estoy diciendo que se llega a presentar algo, no me refiero a algo malo. Puede ser algo bueno. Está esa programación negativa que tenemos con el dinero que creemos que a veces ahorrar es ahorrar para algo malo que llegue a pasar. Y no necesariamente es así. ¿Qué tal que ahorremos porque el día de mañana se puede presentar una inversión que puede ser una muy buena oportunidad? Y si no hubiésemos tenido el dinero para poder entrar en esa inversión, me pierdo de esa gran oportunidad. Cada tipo de ahorro, cada concepto que tiene ese concepto global de ahorro cumple una función específica. Obviamente, aquí por lo menos estamos hablando que el concepto de ahorro tiene
un fondo de emergencia, unas metas a corto plazo, unas metas a largo plazo, un ahorro para la educación, ahorro para la jubilación. No voy a entrar en detalle porque hoy estamos mirando solamente la elaboración de esta plantilla, pero es muy importante que se ahorre con base a cada uno de esos conceptos del ahorro. Un momento. Si hasta ahora te está gustando lo que ves y sientes que esto te puede ayudar, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Todos los enlaces los dejo abajo en la descripción. Y claro, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal y que le des un buen like a este video. Ahora continuemos. Entonces vamos a suponer, yo voy a ahorrar para un fondo de emergencia 50, para unas metas a corto plazo $50, para unas metas a largo plazo $30. Y en las inversiones lo mismo. Yo voy a decir que cada mes, sagradamente, de lo que ingresa por salarios y por honorarios o por cualquier fuente de ingreso que yo tenga, yo voy a invertir $100 en acciones y $100 en criptomonedas y así mismo lo voy a hacer durante el resto del año. Esto es lo que yo tengo planeado. Y ese es el primer punto para poder diligenciar esta planilla. Diligenciar todo lo que yo quiero planear económicamente con base a mis ingresos, a mis gastos, a mis ahorros y a mi inversión. Sigamos ahora con el punto número 2 y es lo relacionado a lo ejecutado. Yo ya lo planeé, ahora empiezo a ejecutarlo. Listo. Yo en diciembre hice mi presupuesto, organicé la hoja de detalle mensual planeado, planeé, presupuesté lo que iba a hacer toda mi actividad económica durante el año siguiente. Ahora, eso lo hice en diciembre, ya estoy en enero, empiezo en enero, ahora sí a ejecutar cada mes y cada concepto de mi presupuesto. Yo me cambio para detalle mensual ejecutado, la hoja de color verde. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Lo mismo, la misma temática, solo que como pueden ver ya es un color verde, pero ya aquí no dice planeado, sino que dice ejecutado y va de enero a diciembre con un total. Los mismos conceptos, recuerden, si van a cambiar alguno de estos conceptos y lo van a cambiar en esta hoja o en alguna de las siguientes hojas, se deben ir primero a la primera hoja, la morada, y ahí cambian los conceptos para que no se les vaya a desordenar nada. ¿Qué debemos hacer en lo ejecutado? Lo que se va ejecutando cada mes. Si ustedes habían presupuestado que en el mes de enero iban a tener $5,000 de ingreso, 4,000 por salario y 1,000 por honorarios, pues en lo ejecutado es lo que realmente está sucediendo. ¿Qué es lo que realmente sucedió en el mes de enero? Sí, en el mes de enero efectivamente yo me gané $4,000 de salario, pero se me fue un cliente. ¿Ya? Y al irseme ese cliente ya mi ingreso no es de 1,000, sino de 600. Ya no lo van a hacer en un solo día todo lo del año. Esto se va diligenciando mes a mes, día a día. Y ojo, ustedes aquí están colocando los valores totales. Es muy importante que ustedes tengan una hoja, ustedes verán si lo manejan a mano, si lo manejan en libretica, pero ahí tienen que ir apuntando los datos de todo el día. Al finalizar el día, y lo que hacen es trasladar esos datos que apuntaron en su agenda en esta plantilla de presupuesto. No esperen a hacer esto cada mes. Nada van a hacer si esto lo revisan cada 2 o cada 3 meses. Esto cada 8 días por tardar, tienen que abrir la plantilla, echarle una ojeadita y mirar cómo van las cosas. Porque si ustedes llegan y miran esto cada 8 días, saben que por lo menos tienen 3 semanas más para tomar acción si algo va mal. Pero si ustedes miran el presupuesto a los 2 meses, hey, se tiraron 2 meses. Casi que toca volver a empezar desde cero. Además, esto es de control, de enfoque y de disciplina. Hay que tener toda la actitud para hacer esto para que nos salga bien. En lo ejecutado funciona igual que en lo planeado. En los gastos fijos, lo que realmente se gastaron en arriendo, en plan celular, en internet, en todo. Igual en los gastos variables, lo que realmente se gastaron. En ahorros, lo que realmente se gastaron. En inversiones, lo que realmente se gastaron. Esa es la diferencia. Lo planeado es lo que ustedes hacen en el mismo día pensando en que así va a ser o así se van a dar las cosas en el año siguiente. Pero lo ejecutado es lo que realmente está pasando mes a mes. Y bueno, empiezan a diligenciar toda esta plantilla. Vamos a suponer que el nivel de gastos que ustedes tienen es X, pero los ingresos son Y esos ingresos empezaron a disminuir desde el primer mes de enero y en febrero. Entonces eso los hace ir un poco más allá, buscar otras alternativas que les permitan incrementar los ingresos, porque recuerden, pueden ser controlados con los gastos. Si adquieren la habilidad de controlar esos gastos, perfecto, la primera tarea ya está hecha. Ahora, ¿qué toca hacer? Ir a ver cómo generamos más ingresos. Entonces, aquí en este caso, ustedes dijeron, no, venga, enero estuvo flojito, febrero estuvo flojito, entonces vamos a buscar más.
Uriel fue, buscó más clientes y pues consiguió otro cliente o hizo algún trabajo que en marzo ya no le generaron $600, sino que le generó 800 y en abril 1000 y en mayo, aquí en mayo pasó algo, ya tenía quizás 2 clientes, pero adicional logró generar otro ingreso de $200. Todo esto es de ejemplo, pero yo le coloqué un trabajo independiente. Vamos a suponer que Uriel empezó a vender prendas de vestir o empezó a vender celulares, pero eso le empezó a generar un dinero y se dio cuenta mes a mes que ese producto que estaba vendiendo le empezó a generar buena rentabilidad y empezó a subir su ingreso adicional. Entonces, ¿qué pasó? Pues Uriel pasó de empezar a incrementar su ingreso en $200 adicional a su salario y adicional a sus honorarios a 500, 800, 1000, 1100, pues a diciembre logró vender $3,100 adicionales a su salario y a sus honorarios. Era mercancía, obviamente, esa mercancía tuvo que haber tenido un costo, esto es un ejemplo, entonces Uriel dijo, yo le voy a colocar aquí un costo de mercancía vendida, pero para haber colocado esto, pues se tuvo que ir primero a la hoja moradita de detalle mensual planeado, escribí el concepto y automáticamente quedó guardado ahí. Por ejemplo, si yo me voy acá en los gastos, miren que aquí está costo de mercancía vendida. Aquí dice otros. Si yo le coloco, por ejemplo, el número 2 y me voy para lo ejecutado, miren que aquí apareció el número 2. Entonces, simplemente deben escribir el concepto y luego ahí sí continúan en la hoja que están. Entonces, Uriel dijo, a mí esa mercancía que yo empecé a comprar, miren que aquí estaba en ceros, pero acá empezó a incrementarse ese valor, porque obviamente vendió, por ejemplo, en diciembre $3,100, pero tuvo que costarle algo. Aquí, para efectos de ejemplo, aproximadamente ese ingreso por el 60% correspondía al costo. Bueno, colocó los ingresos y colocó los gastos. Y entonces, como Uriel vio que le empezó a ir bien, que el dinero sí le estaba alcanzando y que incluso le alcanzaba para otras cosas, pues Uriel de pronto, a partir del momento en el cual empezó a recibir dinero por el trabajo independiente, que eso fue en el mes de mayo, Uriel ¿qué dijo? Venga, pues yo voy a incrementar mi ahorro y mi inversión. Entonces, él estaba ahorrando 345, 358 y empezó con 412, 480, 498 en los conceptos que corresponden de ahorro. Y así mismo pasó con las inversiones. ¿Por qué hizo esto? Porque dijo, tengo la posibilidad de hacerlo y adicional no me lo voy a gastar en algo que el día de mañana no me va a hacer incrementar mi patrimonio. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer con estas 2 primeras hojas, lo planeado y lo ejecutado. Ahí vamos a nuestra tercera hoja, la de color naranja, que se llama presupuesto consolidado mes. ¿Qué es lo que nos muestra este presupuesto consolidado mes? Lo que nos muestra es el resumen y la diferencia de lo planeado versus lo ejecutado. Me va a decir que los ingresos que Uriel tenía planeados, presupuestados para el mes de enero eran de $5,000, pero que realmente se ejecutaron $4,600. Quiere decir que de lo que se presupuestó a lo que se ejecutó, fue menor el dinero ejecutado. Y aquí podemos ver el concepto para saber dónde fue que esos $400 no se pudieron aplicar. Entonces nos dimos cuenta que yo había planificado o que yo había presupuestado $1,000 de ingresos por honorarios, pero realmente en el mes de enero solo fueron 600, por eso hubo una disminución de 600, de 400. Y así mismo con los gastos. Los gastos estuvieron parejos, pero miren aquí la diferencia en los ahorros. Uriel había planeado $130 de ahorro y realmente ejecutó 345. Hubo un incremento de $215 de ahorro. Perfecto. Y eso es algo que cuando ustedes ahorran o invierten, es dinero que no les va a hacer falta. Supongamos que en vez de tomar esos $215 de más que ahorraron y no los hubiesen ahorrado, sino que los hubiesen gastado en cualquier otra cosa, en comida, en ropa innecesaria, en un lujo que no tenían la necesidad de darse, pues es dinero que no les hizo falta. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que con el ahorro ahí lo siguen teniendo. Con el gasto, eso ya no vale nada. Entonces es muy importante que empiecen a tener esa disciplina y a ver lo que realmente es necesario y lo que no. Con las inversiones pasó lo mismo. Tenía planeado invertir $200 en enero y realmente invirtió $230, es decir, sus inversiones se incrementaron en $30. Y aquí solamente estamos contando lo que invirtió él, no estamos contando rendimientos o dividendos que le hayan generado esas inversiones. Todo el archivo sigue funcionando, está completamente formulado y sigue funcionando de la misma forma. Después de que ustedes diligencien bien el detalle mensual planeado y el detalle mensual ejecutado, automáticamente el presupuesto consolidado mes va a arrojar todos los datos. No tienen en esta hoja que hacer nada, no tienen que editar nada, solamente en el planeado y en el ejecutado. En esa misma hoja de presupuesto consolidado mes
¿Qué nos arroja al final? Nos arroja algo que se llama flujo de caja. Básicamente, ¿qué es el flujo de caja? El flujo de caja es el dinero que a ustedes les queda a final de mes, después de que ustedes cubrieron todo lo esencial: comidas, factura, transporte y también lo que ya habían destinado a ahorro y a inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese dinero que queda disponible? Pues ese dinero es el que ustedes van a utilizar estratégicamente. Por ejemplo, ¿se quieren dar un gustico, algo que se les antoja? Perfecto. Ese es el momento de usar ese dinero sin remordimientos, pero porque ustedes hicieron este trabajo y porque saben cuánto es lo máximo que se pueden gastar, porque ya saben con claridad cuánto es lo que les quedó para gastárselo sin remordimientos, pero también lo pueden utilizar para algo más. Por ejemplo, lo pueden utilizar para abonarlo a las deudas que tengan, créditos de libre consumo, tarjetas de crédito, y así poder pagarlos más rápido. Solamente imagínense en lo que se siente saber de que esa deuda que yo tengo con una entidad bancaria está bajando mes a mes, de a poquito, pero va bajando. O si quieren aún algo más estratégico, pueden incrementar aún más el ahorro y la inversión para que ese dinero vaya trabajando por ustedes y el patrimonio se vaya incrementando. Al final del día, el flujo de caja no es simplemente el dinero que me sobra, porque, hey, no simplemente se trata de gastarlo porque ahí está y porque me sobró, sino que es una herramienta que me permite a mí conscientemente saber qué es lo que debo o lo que puedo hacer con ese dinero. Y eso lo que permite es que le acerque a uno a los objetivos y a que nos mejore la calidad de vida. Piensen en ese flujo de caja como aquello que les da la libertad de elegir. Si se lo gastan, si le ponen turbo a esas deudas para poder pagarlas rápido, o si por el contrario invierten e incrementan más rápido su patrimonio. Eso es decisión de ustedes. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en el flujo de caja hay un saldo inicial, unas entradas de dinero, unas salidas de dinero y un saldo final. ¿Qué es lo que me muestra esto? Este es el mes de enero, entonces ustedes iniciaron el mes de enero con $50. Las fiestas de diciembre los dejó sin plata, sin dinero, y el 1 de enero tenían en su bolsillo $50. Ese es el dinero con el que ustedes iniciaron el nuevo año y por ende el nuevo mes. Entonces ustedes colocan saldo inicial $50. Entradas, ¿qué son las entradas? Los salarios, los ingresos por honorarios, la venta de prendas de vestir, esos son entradas de dinero. ¿Cuáles son las salidas? Los gastos fijos, los gastos variables, el ahorro y la inversión. Y al final me dice saldo final. ¿Qué es el saldo final? Pues tomar el saldo inicial más lo que ingresó, que fue el salario, honorarios, menos lo que salió, gastos, ahorro e inversión. Y dice que al final quedaron $245. Ese es el flujo de caja. Se supone que esos 245 es lo que ustedes se pueden gastar en lo que quieran, en los gasticos adicionales, en pagar o abonarle alguna deuda, en invertir o en subirle el valor al ahorro. Ese es el valor que nos da el flujo de caja. Nos permite saber con cuánto contamos. Y aquí dice utilidad o pérdida mensual. Quiere decir que este mes de enero les generó una utilidad de $195. Llamémoslo utilidad por no complicarle la vida, porque contablemente tiene de pronto otro concepto, pero digamos que esto es una utilidad del mes. ¿Cómo se obtuvo? Pues tomando las entradas de dinero menos las salidas de dinero y les generó 195. Aquí no se está teniendo en cuenta estos 50 porque es solo lo del mes. Y cuando vamos a febrero, ¿qué es lo que pasa? El saldo inicial de febrero es con lo que terminó enero y automáticamente pasa acá y volvemos a lo mismo. Las entradas de dinero, las salidas de dinero y el saldo final. Me discrimina exactamente cuál fue la utilidad del mes. Si ustedes suman en el año la utilidad que recibieron mensualmente y no se la gastan, diríamos que esos $4,000 los pudieron abonar en alguna otra cosa, en esos gastos que querían darse sin remordimientos, en el abono de esas deudas, en ahorrar más, en invertir más. Y ahorita vamos con la última hoja. La última hoja habla de presupuesto consolidado año. Tampoco van a tocar nada, no van a modificar nada, solo que aquí está el consolidado por año. Ya no es por mes, sino por año. Y aquí lo que podemos ver es los mismos conceptos, solo que aquí me habla por año, cuánto fue lo que yo me planeé en ingresos y cuánto fue lo que realmente se ejecutó y cuál fue la diferencia. Y lo mismo en los gastos fijos y variables, en los ahorros y en las inversiones. Luego acá nos arroja un resumen, ya sin tener todo el detalle, simplemente los conceptos principales: ingresos, gastos, ahorro e inversión. Y me dice que yo había planeado $60,000 de ingresos en el año, $45,000 de gastos en el año, $1,560 de ahorros en el año y $2,400 de inversión. Y que eso al final me iba a dar una utilidad de $10,000 al año. Eso fue lo que yo planeé, lo que presupuesté, lo que yo planifiqué. Pero lo ejecutado es lo real. Entonces yo digo que en vez de tener unos ingresos de 60, tuve 73. Súper bien. Y aquí hay una columna
que habla de la diferencia que hubo, si fue positiva o negativa. Dice que yo tuve un incremento, miren la flechita verde, tuve un incremento de $13,000. ¿Por qué? Porque yo había planeado obtener $60,000 de ingreso y tuve 73,000. Tuve un ingreso de $13,000 adicionales que representan el 21,7%. En los gastos, yo había presupuestado tener $45,960 y tuve 59,000. También se incrementaron en 13,495. Representa un 29,4%. Entonces aquí dice uno, si los ingresos suben, súper bien, pero si los gastos suben, tenemos los ahorros. Yo tenía presupuestado ahorrar en todo el año $1,560 y ahorré $5,477. Hubo un incremento de $3,917 que representa el 251%. En la inversión igual, $2,400 planeados, de los cuales realmente yo invertí 3,651. Mi inversión se incrementó en 1,251 y repito, aquí no hay nada de utilidades o de rendimientos, solo lo que yo saqué para inversiones. Súper bien porque mis ingresos se incrementaron, súper bien porque el ahorro se incrementó y súper bien porque la inversión se incrementó. Yo había presupuestado que quería una utilidad de 10,000, realmente tuve 4,446, que es la que logramos ver aquí en el presupuesto consolidado mes cuando sumamos todas las utilidades mensuales. Esos 4,446 representan una diferencia de $5,633 de menos de lo que había presupuestado. Es decir, en la utilidad no logré cumplir mi objetivo en un 56%. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está aquí el problema? ¿Por qué tanta diferencia? Obviamente, para mí lo malo no son los ingresos, ni el ahorro, ni la inversión, porque todo fue alto. Y los gastos, lo que debemos procurar es que cada mes sean bajos, que cada año sean bajos. Cuando yo hago un presupuesto, no quiere decir que si yo dije que me voy a gastar 40,000 en el año, entonces me voy a gastar en lo real 40,000. No, lo ideal es que se gasten 39, 38, 37, lo que menos puedan, sin bajar el estándar de calidad de vida. Y aquí lo que vemos es que el gasto antes incrementó. ¿De qué forma fue que fallamos? Entonces nos vamos acá al detalle y podemos ver la diferencia de 13,030, veanla acá, pero aquí en gastos tenemos una diferencia de 13,495. Y en gastos fijos no hay esa diferencia. Entonces decimos, ok, no fue el arriendo, no fue el celular, no fue el internet, no fue la seguridad social. ¿Dónde estuvo el problema? Pues aquí están 13,495, está en los gastos variables. ¿Y en dónde? Pues miremos, hay que analizar uno por uno. Entonces yo miro que el mercado, yo tenía presupuestado 9,600 y me gasté 11,000, hubo un incremento de 1,420. Listo. Voy a dar el beneficio de la duda, voy a suponer que por temas de inflación, cualquier cosa de orden nacional o mundial que pudo haber pasado en el país, generó que hubo una alza en los precios. Pero entonces, ¿qué otro valor significativo tenemos aquí en la diferencia? Entonces, por ejemplo, tenemos este que dice entretenimiento, $2,150 de más en el año, donde habíamos presupuestado 6,000 y ya estamos 8,150. Miren, por ejemplo, antojitos, $963. Compras menores, 541. Y aquí hay uno muy alto de 6,150 que dice costo de mercancía vendida. Para mí ese no es el problema, porque esa mercancía vendida fue obligatorio ese concepto para poder generar ese dinero adicional. Si yo no hubiese generado ese dinero adicional, ¿qué hubiese pasado? Si yo no hubiese generado, por ejemplo, trabajo independiente, esos $10,250 de más, ¿qué hubiese pasado? Pues que quizás ahí sí no hubiese tenido esta utilidad de 4,000, sino que quizás hubiese tenido una pérdida. Y al final lo que nos muestra es esta tabla donde nos dice que lo azul es lo planeado, que lo rojo es lo ejecutado, y en forma de gráfica pues nos permite tener una visión un poco más clara y más sencilla de lo que pasó en todo el año. Lo azul es lo planeado. Con base a los ingresos yo había planeado esto, pero realmente ejecuté todo esto súper bien en los ingresos. En los gastos yo había planeado esto, pero ejecuté mucho más. Ahí no está bien la cosa. En ahorros había ejecutado o había presupuestado poco y tuve mucho más. Perfecto. Al igual que en la inversión, yo había presupuestado poco y tuve mucho más. Pero miren, lo que pasa en los gastos se ve reflejado en la utilidad. Yo presupuesté pocos gastos, pero lo que realmente generé fueron mayores. Y eso en la utilidad se logra ver. La utilidad que yo había presupuestado era mayor, pero la que tuve realmente fue menor. Aquí pues está toda esta plantilla de presupuesto personal para que la utilicen y le saquen todo el provecho necesario. Espero que te haya gustado el contenido
y que esta plantilla te sirva, así como a mí me sirvió en su momento. Abajo en la descripción del video está el enlace para que puedas descargar esta plantilla y una guía para que empieces a ponerle mucha atención y mucho orden a la educación monetaria. Si te quedaron dudas o necesitas ayuda para implementar esta plantilla, déjame la duda en los comentarios que yo mismo te respondo. Te invito también a unirte a mi comunidad de WhatsApp y a Instagram, donde todos los días comparto contenido de calidad. Ahí subo tips de educación financiera todos los días. Abajo están los enlaces de cada una de ellas. Y no te olvides suscribirte a este canal y de activar las notificaciones para estar atento a todo el contenido que suba, que te va a ayudar mucho a mejorar tu situación financiera. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y recuerda, la educación financiera es la clave para una vida sin estrés financiero.